Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan. Quiero dar gracias también a todos los que nos apoyaron para el viaje a Laguna Chica, Veracruz. Fue de bendición. Tuvimos también tres fiestas a la vez, ¿verdad? De graduación de los niños de la Gran Aventura, y también el Día del Niño, y también tuvimos el Día de las Madres. Y gracias por lo que nos trajeron dulces y todo eso. Todo estuvo muy bien, muy bendecido. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. San Juan capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 27 en adelante. Amén. ¿Ya lo tienen? San Juan capítulo 11, verso 27 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenían una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aleluya. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y con el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Amén. Quise leer toda la historia para que usted vea el contexto, y usted ha oído de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Lázaro, con sus 2 hermanas que se llamaban Marta y María, eran amigos de Jesús. Jesús había ido a su casa muchas veces. Encontramos en otras narraciones que dicen que Jesús llegó a casa de Lázaro, de María y de Marta, y que Marta estaba afanada y turbada. Creo que eso estudiaron las mujeres hoy, ¿verdad? En la escuela dominical. Pero María escogió la mejor parte, que es sentarse a los pies de Jesús. Pero aquí estaban en una situación diferente. Una situación diferente que pues les entristeció. Una situación difícil. ¿En qué situación estaban, hermanos? Estaban en luto. Tenían luto por la muerte de su hermano Lázaro. Y si usted ha estudiado un poquito las costumbres del pueblo judío, sabe que una casa en luto era terrible, porque había mucha gente llorando. Es más, los judíos hasta contrataban gente para llorar, imagínense, porque era una muestra de aprecio para el que murió, ¿sí?
Y no duraba un día, duraban muchos días y tenían que, estaban ahí consolándole. Era diferente la costumbre, ¿verdad? Era diferente. Pero yo quiero que pongamos nuestra atención en el verso 28. El verso 28 dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. El título del mensaje es: el maestro está aquí. Gloria a Dios. ¿Por qué voy a predicar esto? Porque esta semana, el día de ayer, recordamos el día del maestro, ¿verdad? El día del maestro, grabé un mensaje para YouTube, pero quise repetirlo hoy aquí para que usted también lo pueda disfrutar y también felicitar a los maestros, ¿verdad? Porque no necesita tener un título de la SEP. Hay padres que son maestros de sus hijos, ¿verdad? Hay maestros de la escuela dominical, hay maestros que enseñan un oficio, maestros albañiles, maestros carpinteros, todos son maestros, ¿no? Y el día del maestro pues se celebra porque todos tenemos en mente gente que nos ha enseñado, que ha influenciado en nuestras vidas, ¿verdad? No sé usted, pero yo recuerdo una maestra de la primaria. Y vaya que fue apenas hace pocos años, ¿verdad? Pero también recuerdo un maestro de la secundaria. Lo recuerdo más que todos los demás, me refiero, ¿verdad? Todos más maestros, pero el maestro de la secundaria. Recuerdo un maestro del seminario teológico donde estudié, sobre todo los demás maestros, porque dejaron una huella en mí, porque sembraron una enseñanza que marcó mi vida, ¿ah? Y que para mí me llamaba mucho la atención, eran admirados, o siguen siendo admirados, ¿verdad? No sé si usted ha tenido un maestro que usted recuerda, decía tal maestro, ¿verdad? Tuvo una influencia en mi vida. Pero hoy no quiero hablarles de ninguno de esos maestros, quiero hablarles del maestro de maestros. Amén. El gran maestro. Amén. Jesús. Y Jesús ha dejado una huella en nuestras vidas, porque le hemos conocido, porque sus enseñanzas nos forman. El diccionario secular dice que un maestro es aquel que enseña o forma la vida de las personas. Etimológicamente, la palabra maestro quiere decir el más mejor o el que más sabe. Y es lógico, ¿verdad? Porque es lógico que si yo sé más que el maestro, pues no me voy a dejar enseñar por el maestro, porque yo sé más que él. Entonces siempre es alguien que sabe más que uno, alguien que tiene otra visión diferente, más adelantada. Y en esta porción dice que Jesús se presentó como el maestro. Se pudo haber presentado como su amigo, porque era su amigo, ¿verdad? Era amigo de Marta y María y de Lázaro. Pudo haberse presentado como el profeta, pudo haberse presentado como el Hijo de Dios. Dile a María que aquí está el Hijo de Dios. No se presentó así. ¿Cómo se presentó? Como maestro. El maestro está aquí y lo dice: y te llama. Y te llama. Jesús, sin lugar a dudas, es el maestro. Uno de los ministerios, acuérdense que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces es un ministerio dentro de la iglesia. Pero Jesús tenía los 5 ministerios. Jesús fue apóstol, es el apóstol de nuestras almas. Jesús fue profeta. Jesús fue evangelista porque ganó muchas almas. Jesús fue pastor porque dijo: yo soy el buen pastor. Pero Jesús también fue maestro. Y cuando Jesús se fue, nos dejó otro maestro, que es el Espíritu Santo. Más bien él mismo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo venga nos enseñará todas las cosas. No hay ningún tema que usted quiera saber que no se le pueda enseñar el Espíritu Santo. Amén. Que no se le pueda enseñar Jesús a través de sus enseñanzas en su palabra. Cualquier tema. No importa la complejidad o el tabú que sea el tema, la Biblia nos habla de temas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si ustedes han oído que la Biblia habla de las relaciones sexuales. ¿A poco eso habla la Biblia? Habla de enamoramiento. ¿Han leído el Cantar de los Cantares? ¿Sí? El Cantar de los Cantares debe ser como la inspiración para la vida matrimonial, ¿verdad?
Decía alguien que el Cantar de los Cantares es la inspiración para los que están enamorados o los novios, ¿verdad? Y el libro de las Lamentaciones para los que ya están casados. Solamente lo dijeron por allá, pero no es cierto, ¿verdad? Eso no es cierto. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 13, verso 13, que Jesús se nombró a sí mismo maestro, no porque solamente haya querido un título, sino para que ellos supieran que podían aprender de él. Dice San Juan 13, 13, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Amén. Porque lo soy. Si dudaban que yo soy maestro, yo soy maestro. La segunda cosa que le dice a Marta, a su hermana, el maestro está aquí, dice, y te llama. Y te llama. El maestro quiere enseñarnos siempre, pero a veces nosotros no nos dejamos enseñar. No nos dejamos enseñar. Alguien me dijo, ¿y por qué cree que él se presentó como maestro? Pues porque tenía unas enseñanzas que darles, ¿verdad? En ese momento. Si alguien toca la puerta y me dice mi esposa, ahí te habla, ¿quién? El policía. ¿Qué pienso? Ahora qué delito cometido, ¿verdad? Entonces cuando dice el maestro te llama, pues también decir que me quiere enseñar. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la respuesta de María hacia Jesús? Dice que se levantó rapidísimo, ¿eh? Se levantó rápido y fue a Jesús. Dice que los judíos que estaban ahí con ella dijeron, se va a ir al sepulcro a llorar, ¿verdad? Y no se fue al sepulcro a llorar, fue delante de Jesús. Esa debe ser la reacción de todo cristiano, que cuando estamos en una situación complicada de problemas, porque estaban en un problema, ¿verdad? Estaban en una tristeza, estaban en una situación difícil, en vez de recurrir a irse a llorar más, se fue a Jesús. Cuando nosotros estemos en una situación difícil, tenemos que ir a Jesús porque Él nos está llamando. ¿Amén? Él nos está llamando. Y en el versículo, en el Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice la Biblia que Él sigue llamando en nuestros corazones. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a contestar nosotros? ¿Cómo vamos a reaccionar al llamado de Jesús? María reaccionó levantándose y yéndose rápidamente. También la palabra levantándose tiene que ver mucho con quitarse de esa situación de depresión. Cuando usted uno de depresión está hasta en el suelo, ¿verdad? O tocando fondo, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero levantarse quiere decir que ya se compuso uno, ¿verdad? Levantándose fue a Jesús. Fue a Jesús. Y ahí empezó una escuela, por decirlo así, de lecciones que Jesús le quería enseñar, no solamente a María, sino también a Marta y a los que estaban ahí alrededor. A los que estaban ahí alrededor. La primera lección que le quiso enseñar está en el verso 40. Juan 11:40. Dice que Jesús le dijo a María y a Marta, no te he dicho que si crees, ¿qué? Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. La primera lección que Jesús le quiso dejar a Marta y a María y a todos los que estaban ahí es que la fe nos hace ver la gloria de Dios. Si usted tiene fe, creer es fe, ¿no? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Si usted tiene fe, va a ver la gloria de Dios en cualquier circunstancia adversa, por muy difícil que sea. ¿Era difícil la situación que estaban pasando María y Marta? Sí, estaban enfrentando la muerte. Algunos están enfrentando la enfermedad, algunos están enfrentando la carencia, ¿verdad? Les falta trabajo y les falta dinero. Algunos están enfrentando problemas familiares que piensan que ya está perdido todo, ¿verdad? En la familia. Problemas con los hijos, algunos, ¿verdad? Que son rebeldes. Problemas con hermanos, con vecinos, con compañeros de trabajo. No sé en qué situación estemos, pero cuando nosotros estamos en una situación difícil,
tenemos que creer en Dios. Y no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Cuando Jesús la vio llorando, la vio triste, la vio lamentándose, hay una versión que me llamó mucho la atención de la Biblia que dice que cuando Jesús también lloró con ellos, no lloró por Lázaro, fíjense, lloró por la incredulidad de ellos. Dice una versión, la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice: cuando Jesús la vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó en su espíritu. Se enojó porque dijo: ¿por qué mejor no crees en mí? En vez de estar ahí con todos llorando y dándoles. Pues a veces queremos dar palabras de aliento a una persona y en vez de darles palabras de aliento nos ponemos a llorar con ellos. Se cuenta de un hombre que estaba en un puente peatonal tratando de aventarse porque estaba decepcionado de la vida y se quería suicidar. Y le mandaron un amigo para que lo convenciera de que no se aventara y no pudo el amigo. Le mandaron un médico y no pudo. Le mandaron a todo el mundo. Dice: no, vamos a mandarle a un pastor, dice. Y buscaron un pastor y llegó el pastor. Y después de un ratito que estuvo hablando con él, se aventaron los dos. ¿Cómo a veces queremos dar palabras de consuelo y salimos como que llorando también, ¿verdad? Recuerdo en Reynosa, Tamaulipas, donde está la iglesia, ahí en Reynosa, es un barrio donde no hay iglesia católica. Entonces una persona de la comunidad falleció. Entonces dijeron: pues no hay cura aquí, ¿verdad? No hay cura. Entonces pues vayan a ver al pastor. Y fueron a ver a mi papá, que era el pastor en ese entonces ahí. Y dijeron: ¿puede hacer oraciones porque fulano de tal murió? Entonces, sí, ¿cómo no? Y se juntó un grupo de hermanas de la iglesia y dijo: hermanas, nos están invitando aquí, les invito a que vayan para que me apoyen, ¿ah? Y estaba ya dando ahí las palabras y de repente llega un mariachi, ¿verdad? Y empieza el mariachi a tocar las golondrinas y las hermanas se ponen a llorar. Las hermanas las traje para que me ayudaran a consolar aquí y ustedes lloran. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No sé en qué situación esté usted, pero si usted tiene fe, usted va a ver la gloria de Dios. Mateo capítulo 9 verso 2. Mateo capítulo 9 verso 2 dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y si usted sigue leyendo, vamos a leer el verso que sigue. ¿Lo pueden leer ustedes, por favor? Entonces, ¿qué? A ver, a una persona nada más que lo lea bien fuerte. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: blasfema. El siguiente: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Sí? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Estas personas que llevaron al paralítico a Jesús creyeron en Jesús. Amén. Y estas personas vieron la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el paralítico se levantó. Amén. Mateo 17:20. Mateo 17:20 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces la fe siempre nos hará ver la gloria de Dios. Estaba un hombre ahí sentado junto al camino llamado Bartimeo, que estaba ciego de nacimiento. Dice que los discípulos le dijeron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y dijo: no pecó este ni sus padres, él está así para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces muchas circunstancias que pasamos, hermanos,
tienen propósito, y el propósito es que veamos la gloria de Dios. Así es, amén. Déjenme leerle algunos pensamientos. Había un filósofo que decía: ningún mar en calma hizo experto a un marino. Ningún mar en calma hizo experto a un marino. Tuvo que enfrentar tormentas, tuvo que enfrentar peligros. Entonces los problemas en la vida, hermanos, no están nada más ahí porque tiene Dios mala voluntad para con nosotros. Están ahí para que uno se haga experto, para que uno sepa cómo enfrentar. Todos necesitamos días difíciles para aumentar nuestra dependencia de Dios, para aumentar nuestra fe en Dios, para aprender que solamente por su gracia podemos salir adelante. Amén. Y bueno, cuando vienen situaciones difíciles a nuestras vidas, no salimos de ellas hasta que aprendemos la lección. Hasta que aprendemos la lección. Y en este caso Dios permitió que María enfrentara la muerte de su hermano para que vieran la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces la primera lección es que la fe, hermanos, siempre nos hará ver la gloria de Dios. Si nos falta la fe, no piensen que recibirán nada de parte de Dios. Así dice Santiago, ¿verdad? La segunda lección que Jesús les quiso enseñar a Marta y a María es que la oración siempre tendrá una respuesta. De San Juan 11, en el versículo 41 y 42 de la historia que leímos, San Juan 11, 41 y 42 dice así: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Amén. Cuando estemos en situaciones difíciles y adversas, tenemos que orar. Es la segunda lección. Vamos a ir delante de Dios para cualquier situación. Antes de que vaya corriendo al médico, vaya a Jesús. Antes de que vaya corriendo al abogado, vaya a Jesús. Antes que vaya corriendo al amigo, al que vaya, busque primero en oración al Señor, y la oración siempre tendrá una respuesta. Jesús, aunque era hijo de Dios, tuvo que orar y oró al Padre, ¿verdad? Y le dijo: Padre, yo sé que siempre me oyes. Siempre me oyes. Dios oye su oración, hermanos. Aunque usted cree que la oración llegó nada más aquí al plafón, no, la oración llega delante de Dios. Siempre tendrá una respuesta para nosotros. El Salmo número 65, en el verso 2, Salmo 65, 2 dice así: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. No sé si usted se ha puesto a reflexionar de la bendición que tenemos los cristianos de tener un Dios que nos oye. Dice la Biblia que la gente sin Dios, que adora ídolos, los ídolos tienen oídos y no oyen. Tienen boca y no hablan, por lo tanto no les ha dejado promesas en las cuales confiar, porque no hablan. Pero Dios siempre oye, dice: tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Y luego en el verso 5 dice: con tremendas cosas, ¿qué? Nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Todos sabemos un versículo clásico de la cristiandad que dice: clama a mí. Ese verso es tan sencillo pero tan inspirador para nosotros, ¿verdad? Que cada oración tendrá una respuesta. Clama, yo respondo. Pide, te daré, dice el Señor, ¿verdad? Entonces la oración es muy importante en la vida cristiana, hermano. Para todas las circunstancias, hasta si quiere pedir novio, pídalo, pero pídalo, novia. Si quiere pedir trabajo, si quiere pedir por un familiar, pida con confianza. El Señor dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. Amén. Pida por la suegra también. Que Dios la bendiga, ¿verdad? Amén. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, y luego con tremendas cosas nos responderás. Es decir, que no nos va a responder con cosas sencillas, nos va a responder con poder. Y ustedes saben de la historia cómo resucitó a Lázaro. ¿No era una tremenda cosa esa? Era tremenda. No sé cómo reaccionaríamos nosotros si se levanta el muerto
Ya lo están velando, ¿verdad? Pero Jesús hizo el milagro. Amén. Entonces, la segunda lección es que toda oración tiene respuesta. Quédense esto en su mente y nos lo está enseñando el maestro. El maestro de maestros. La tercera lección que yo encuentro aquí está en el verso 44 de San Juan 11. San Juan 11:44. Dice: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Es decir, que parecía una momia, ¿verdad? Estaba atado así. Salió. La lección que les quiso dar el Señor es que no solamente lo resucitó, sino que también les dijo a sus discípulos: desatadle y dejadle ir. Quítenle todo lo que le está atando, ¿verdad? Lo que le tiene atado de las manos, lo que tiene atado de los pies, lo que tiene atado en la cabeza. Hermano, cuando usted y yo venimos a Cristo, nos resucita el Señor porque nos da vida, ¿verdad? Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Jesucristo nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Él nos resucitó. Usted y yo somos resucitados, amén. Pero muchos nada más se quedaron resucitados, pero atados. No se han liberado de muchas cosas. Tienen las manos atadas, tienen los pies atados, tienen la cabeza atada, que todavía no les cabe bien la palabra de Dios. Hace falta ponerse en las manos de Dios para que Dios diga: desatadle. Desatadle. Y no solamente dice desatadle, sino dejarle libre. Déjenlo libre. Libre. La lección que aprendemos aquí es que Dios termina la obra que empezó. Nunca deja Dios las cosas a medias. Hay alguien que diga: es que Dios me sanó, pero ya me volvió la enfermedad. Es que es un engaño de parte del diablo. Cuando Dios sana, sana totalmente. Dios ha puesto órganos nuevos en las personas, ¿verdad? Recuerdo mucho un caso en una iglesia donde pastoreé mi papá, aquí en la calzada de Zaragoza, donde había un hermano en la iglesia que era de Guerrero, y como era como terrateniente y todos tenían muchos pleitos con personas, y un día tuvo un pleito con unas personas y le dieron unos balazos en la espina dorsal y lo dejaron paralítico. Se le empezaron a secar las piernas, ¿verdad? Entonces él usaba unas ¿cómo se llaman? Como fierros. No sé si han visto algunos fierros, ¿verdad? Que usa la gente que tiene polio y todo eso, ¿verdad? Como una estructura de fierro para poder caminar, a que se hace con todo eso, ¿verdad? Porque no tenía fuerza en sus pies. Y entonces, en un culto, lo recuerdo perfectamente, Dios se movió grandemente en sanidad. Fueron a orar por él, y ¿sabe qué? Se quitó los fierros, dejó las muletas y empezó a caminar. Todos glorificaban a Dios, ¿verdad? Y estaban tan gozosos, regresaron gozosos a su casa, pero cuando se iba a bajar de su camioneta, dijo: ¿y mis muletas y mis fierros? Y otra vez se le quitó la fuerza, se le tuvieron que poner otra vez. Le asaltó la incredulidad, ¿verdad? No creyó que Dios había hecho el milagro, porque a veces Dios ya hizo el milagro, pero uno no lo acepta, ¿verdad? Somos incrédulos. Pero dice aquí que dijo: desatadlo. Si usted tiene alguna atadura, si usted ya conoció a Jesucristo, pero todavía vive con una atadura, necesita ser desatado para conocer la verdadera libertad en Cristo. Y dice la Biblia en Filipenses capítulo 1 verso 6, Filipenses capítulo 1 verso 6, dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios ya empezó la obra, la va a terminar, hermano, en cada uno de nosotros, en cualquier área. Si es de salud, lo va a sanar en su totalidad. Si es una cuestión de finanzas, Dios le va a proveer hasta que él no tenga ninguna deuda. Si es una cuestión familiar, Dios le va a restaurar su familia hasta que toda su familia esté unida. Cualquier situación, el que empezó la buena obra la va a terminar. Dios no deja nada a medias. Si recuerdan en la narración que una de ellas, que era Marta, le dijo: si hubieras estado aquí,
mi hermano no habría muerto. Pregunta para ustedes: ¿ustedes creen que Dios llega tarde a nuestras vidas? Nunca llega tarde. Él llega en el momento que Él nos quiere dar una lección. Ay, Señor, estás tardando. Bueno, está tardando porque nos quiere enseñar algo, ¿verdad? Pero no porque no puede actuar inmediatamente. Ahora, viéndolo de otro punto de vista, desde lejos Jesús no pudo haber sanado a Lázaro si lo hizo con el siervo del centurión, ¿verdad? Pero nomás di la palabra y mi siervo sanará. Jesús no tenía que venir personalmente con su poder, pero no vino, y a propósito se tardó para darles lecciones, porque el maestro está aquí y te llama. Él nos quiere enseñar cosas así, ¿verdad? A veces no nos gusta el proceso, nos gustan las cosas terminadas, ¿verdad? Pero el proceso es difícil. No sé cuántos de ustedes compraron un terreno desde que era terreno y empezaron a construir. Levanten la mano. Muy bien. ¿Fue doloroso el proceso? Que cueste, que traigan esto y traigan aquí, unos cansancios todo el día, y ya la casa hecha, ya después satisfacción, ¿verdad? Y luego viene alguien y dice: dame tu casa. ¿Por qué no le entras al proceso, verdad? Un predicador decía: muchos quieren mi gloria, pero no quieren mi historia. Es decir, ven que alguien ya consiguió lo que estaba proponiendo, ¿verdad? Y dice: yo quisiera ser como él. Bueno, pues haz todo el proceso. Haz todo el proceso para que valores, porque solamente los que han pasado el proceso valoran. Y Jesús les dejó pasar el proceso, ¿verdad? Que lloraran, que muriera su hermano, para que aprendieran. Quiero decirles, hermanos, que el dolor es un maestro. ¿Cómo saben que el dolor es un maestro? El dolor es un maestro que nadie quiere tener, pero es del que más podemos aprender. Del dolor. A través del dolor aprendemos muchas cosas. Ellos sintieron dolor. Y la última enseñanza que Jesús les quiso dejar está en el verso 45 de San Juan 11. San Juan 11, 45 dijo: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. La otra enseñanza que Jesús les quiso dar a conocer a ellos es que los milagros en nuestras vidas tienen el propósito de que otros crean en Dios. ¿Sí? Cuando hay gente que escucha un testimonio de que Dios me sanó a mí, entonces ellos les nace la esperanza, ¿verdad? ¿Cuántos saben que yo estoy aquí por un milagro de Dios? Hace 3 años yo tuve una caída terrible. Me caí de 6 metros. Me caí de ese techo que está ahí azulito. De ahí me caí de boca, de cara, en el suelo. Toda mi cara se deformó, me tuvieron que coser toda la cara. Estuve inconsciente por casi 5 horas, con una mano quebrada, con las costillas quebradas. Y los médicos allá decían: pues es un milagro que vivas, porque hay gente que se cae de 1 metro de altura y ya no vive. Y ya no vive. Y entonces, ¿por qué Dios permitió ese proceso? Sabía que había personas que dijeron: ¿cómo es posible? Pues no, que es pastor y que Dios lo cuide, porque la gente empieza a decir, ¿verdad? Pues porque tenía que haber un proceso para que vean que Dios nos puede rescatar de la muerte. Dios prácticamente, yo estaba ahí en la puerta de la muerte y me dijo: ¿a dónde vas? O una de dos, o no me quiso recibir todavía ya, ¿verdad? Todavía le falta hacer algunas cosas, ¿no? Pero el proceso es el que no nos gusta, hermano. Pero nosotros tenemos que saber que todo milagro en nuestra vida tiene el propósito de que otros crean en Dios. Ahí me preguntaban: ¿y por qué? ¿Y por qué está usted vivo? Yo lo único que les decía es porque Dios es bueno, ¿verdad? Amén.
porque Dios es bueno. Dice que creyeron en Él. Y cuando nosotros experimentamos un milagro en nuestra vida, es porque experimentamos primero un problema. Y después del problema, el problema fue la escuela que Dios usó para que el maestro nos enseñara algo, ¿verdad? Y eso que aprendimos ahora le sirve para que otros crean. Otros crean. San Juan capítulo 2, verso 11. San Juan capítulo 2, verso 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó ¿qué? Su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Ay, hermano, yo ya soy discípulo, ya creo en Él. Pues aunque seas discípulo, te va a aumentar la fe, ¿sí? Porque eran sus discípulos que creyeron en Él. Pero también dice en San Juan 11:4, San Juan capítulo 11, verso 4, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora no entendemos muchas cosas. Por ejemplo, no entendemos por qué entubaron a nuestra hermana Lorena. No lo entendemos. ¿Lo entiende usted? Explíquemelo, por favor. No lo entendemos. No entendemos por qué fulano tuvo que enfrentar un robo, por qué fulano tuvo que enfrentar una ruptura en su matrimonio. No entendemos, ¿verdad? No lo entendemos. Pero dice que muchas veces para que el Hijo de Dios sea glorificado, para que otros crean en Él. Entonces Dios nos quiere seguir enseñando, hermanos. La escuela son las situaciones difíciles que a veces pasamos, pero el Maestro está aquí y te llama. No me imagino el gozo que recibió María y Marta cuando vieron a su hermano resucitado, y de las palabras que se retractaron de que le reclamaban a Jesús, porque a veces le reclamamos a Dios, ¿verdad? Ay, Dios, ¿por qué permites esto? Dios, ¿por qué me abandonas? Dios, ¿no? Pero Él está ahí enseñándonos. Yo quiero felicitar a todos los maestros, no solamente a los que están aquí presentes, sino también a los que nos están siguiendo, y pedirles que Dios les dé sabiduría. No solamente maestros en las cuestiones de la iglesia, sino maestros seculares en las escuelas. Hay varios hermanos en la congregación que son maestros, y que también los maestros están enfrentando una situación difícil hoy a través de la ideología de género y de las cosas que están poniendo en los libros de texto, ¿verdad? Que no van de acuerdo a la palabra de Dios, y que ellos tienen que probar su fe, ¿verdad? Como muchos médicos están siendo vulnerados, ¿verdad? En su capacidad de defender la vida, porque los obligan a hacer abortos, ¿verdad? Para eso no estudiaron. ¿Saben que los médicos estudiaron para salvar la vida? Pero por medio de las leyes que están hoy aprobándose, no tienen libertad de conciencia, ¿verdad? Que si ellos dicen, mi conciencia dice que no puedo hacer eso, entonces quitan el trabajo, ¿no? Pero también podemos orar por ellos, amén. Así de que esta historia nos enseña muchas cosas, también nos enseña a nosotros, hermanos. Si usted tiene fe, verá la gloria de Dios, primero. Segundo, si usted ora, siempre tendrá una respuesta de parte de Dios. Tercero, el que empezó la buena obra en usted, la va a terminar hasta el día de Jesucristo, amén. Y cuarto, que todo lo que Dios haga en su vida sirva para que otros se entreguen a Cristo, que Cristo sea glorificado, amén, que Dios sea glorificado. Vamos a orar. Y si usted está en una situación de un problema, como le estaba Marta y María, estaban llorando, estaban pasando por una situación difícil, yo les digo lo que le dijo Marta a María: el Maestro está aquí y te llama. Quiere mostrarnos su poder. Si alguien de ustedes tiene alguna situación difícil que está enfrentando, de cualquier índole, póngase en pie. Yo quiero orar para que Dios esté haciendo la obra en su vida y enseñándonos las lecciones que nos quiere enseñar a través de esta situación. Qué bueno por nuestro varón que se pone en pie. ¿Alguien más quiere ponerse en pie?